Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta hermosa noche, porque el Señor nos permite una vez más estar en contacto con ustedes por medio, vaya la redundancia, de estos medios de comunicación. Damos gracias al Señor porque el espacio se estrecha y aunque estamos lejos el uno del otro, pues nos podemos ver como si tuviésemos de tiempo presente, gracias a la tecnología. Y gracias que le estamos dando buen uso a esta tecnología, que bastantes bendiciones le ha añadido a la iglesia. Damos gracias al Señor por todo ello. Pedimos la oración por la familia Sánchez, ya que la madre de nuestra hermana Noemí Sánchez partió de esta tierra. Pedimos a los hermanos que lleven a esta familia en oración para que el Señor la fortalezca en estos momentos de dolor y angustia. Nosotros sabemos, hermano, lo que es la pérdida de un familiar querido. Por lo general, los que no son queridos no se sienten mucho, pero los que son queridos sí se sienten. Así que pedimos encarecidamente la oración para fortalecimiento de esta familia. Bendito sea el nombre del Señor. También le pedimos a los hermanos encarecidamente por un grupo de cubanos que están detenidos en Dubái. Ustedes saben que los cubanos tienen una situación difícil, muy difícil, y a veces salen de sus países haciendo escala en otros países. Los han detenido en Dubái y ya tienen alrededor de 4 meses detenidos allí, esperando le pasen juicio para libertarlo. Así que pedimos a los hermanos que oren por esta familia y los familiares de ellos, tanto que están en Cuba, otro en México y otro en Estados Unidos, que oren por esta familia. Continuamos, hermanos, hablando sobre el don de fe, un don que es sumamente necesario en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Y seguimos hablando sobre él. Decimos, hermano, que el don de fe es la habilidad de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición de orar con total confianza en que Dios suplirá lo que fuese necesario. Es por tanto una intensa confianza en Dios que otorga el Espíritu a algunos creyentes. No todos los creyentes, hermano, tenemos el don de fe. El Espíritu Santo se lo otorga a determinados creyentes. Y nosotros hemos hecho uso y vamos a seguir siendo uso a través de la historia, hermano, de algunos creyentes que nosotros hemos identificado que tienen este don de fe. Hablamos de Jorge Müller o Joy Müller y vamos a hacer una remembranza de esto a medida de que avancemos. Y luego vamos a seguir hablando entonces ahora de Hudson Taylor, el hombre con la misión al interior de China. Ese don de fe, hermano, es un don necesario para la obra misionera, para dar testimonio fiel en momentos de dificultad. También ese don de fe es la habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración, a largos y extensos periodos de tiempo, y ver respuesta frecuente y específica a esas oraciones. Los que tienen el don de fe tienen la habilidad especial de confiar firmemente en las promesas de Dios. Con el término fe aquí,
Lo que quiero decir, hermano, es una fe que tiene resultado visible. Una fe que lo capacita a uno para realizar milagros. Y cuando yo hablo de milagro, hermano, no tiene que ver necesariamente con comparar el sol. Bueno, que el sol no se para. Comparar la tierra, decir que no haya lluvia. No me refiero específicamente a ese tipo de milagro, sino el ver la acción de Dios, hermano, en el momento que nosotros lo necesitamos o en el momento que Dios ha determinado. Yo hice referencia, hermano, a una situación en la que vivió Jorge Müller, que a mí en lo personal, a mí me fortaleció, y a la iglesia fue animada en estos momentos de dificultad o en estos momentos de pandemia, cuando la famosa pandemia estaba tan supuestamente matando miles de gentes. Y digo supuestamente, hermano, porque yo no vi en el entorno donde yo me muevo, no vi fallecer ninguno. Y a los conocidos que tengo le preguntaba y tampoco vieron ninguno. Pero, como decía un célebre individuo, amante de las conspiraciones, que los mayores medios de desinformación son precisamente los medios de comunicación. Cuando surgió esta pandemia en Inglaterra, hermano, en el año 1800 y algo, que es el cólera, solamente en Rusia mató unos cuantos millones, y en horas, en la ciudad de Londres, solamente en horas, hermano, hubieron más de 500 muertos. Nosotros sabemos que las condiciones en el año 1800 de las ciudades que estaban en pleno apogeo de crecimiento, pues la situación era un poco deplorable. El agua potable no era consumible, no era tan potable como se consideraba. Había muchas contaminaciones. Las calles eran vertederos de basura y como consecuencia de ahí se propaga rápidamente cualquier tipo de enfermedad, sobre todo las bacterianas. Algo que me llama la atención, hermano, que en medio de esta situación, Henry y Müller, que entendieron cuál era el llamado de Dios para ellos, y aún siendo confrontado Müller por una esposa que lo amaba y que entendía, hermano, hay quienes entran en la dinámica de juzgar a veces la actitud como falta de fe, como desesperación. Usted puede juzgarla como quiera, pero acuérdese que el que está en la situación, estar en la situación no es lo mismo que ver la situación. Cuando usted ve que realmente lo que esta mujer junto a su esposo como ministro vivió en la ciudad de Bristol, donde hubieron cantidades de muertos, donde se celebraba una sola misa, hermano, o un solo servicio para la cantidad de muertos que había, es de asombrarse que esta mujer se opusiera a que este ministro fuera a ministrar la palabra de Dios a esos necesitados. Cosa que él entendió y le dijo a su señora, a Mari en este caso, que Dios lo había llamado a él a servir a este pueblo y que él no iba a dejar de hacer esto, porque él consideraba esto de mucho más valor que cualquier otra cosa en la vida. Y así mismo lo hizo. En su biografía, en la biografía de Müller, nosotros podemos encontrar expresión como esta. Dice, oraban como hombres agonizantes y permanecían en habitaciones pestilentes, junto a niños con fiebre muy alta, leyendo la Biblia sin cesar. Donde la misma biografía dice, hermano, que llegaron a tener que clamar a Dios porque creían que no iban a sobrevivir a un día más. Sin embargo, la fe y la confianza en el Señor lo llevó, o el Señor lo llevó a ver muchos días más que lo que ellos pensaron que iban a durar. El mundo ha vivido tiempos, hermanos, difíciles.
Y la iglesia le ha tocado también vivir esos momentos difíciles del mundo. Pero es necesario que nosotros como ministros del Señor le pidamos al Señor ese revestimiento para hacer la obra, no importa la circunstancia. No importa si nosotros corremos peligro o no, porque nunca, escuche bien hermano, nunca la iglesia ha dejado de estar en peligro y en amenaza continua de ser agredida. Conocemos de misioneros que han sido raptados, misioneros que han sido secuestrados, misioneros que han sido muertos por causa del testimonio del Evangelio, pastores junto con su familia que han sido masacrados en distintos países. Últimamente subí una noticia, hermano, al Facebook que me costó la censura, me suspendieron porque un grupo de personas armadas, fuertemente armadas, apoyadas por el gobierno en la India, se dirigían a quemar a unos hermanos que estaban rindiendo un culto en su congregación, y de repente, hermano, cayó un rayo y lo electrocutó a todo. Entonces yo subí esta noticia no con el fin de herir la sensibilidad de aquellos que pudieran ver la noticia, sino con el fin de mostrar la grandeza y la protección del Señor a su pueblo. Hay momentos en que Dios nos va a dejar, hermano, que se derrame nuestra sangre como causa del testimonio del Evangelio. Pero hay momentos en que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger de una forma o de otra. Ahora bien, hermano, con respecto a lo que tiene que ver con George Mueller, es un ejemplo clásico de un hombre con el don de fe. Quiero leerle otra vez, hacer una remembranza, hermano, con respecto a la obra de este hombre, o lo que Dios hizo a través de este hombre. Creo que nos va a servir de ayuda y de motivación para nosotros confiar plenamente en el Señor, que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y que el Señor, hermano, cuando se trata de su obra, muestra un celo por encima de los intereses de cualquier ser humano o de cualquier potestad o principado. George Mueller es un ejemplo clásico de un hombre con el don de fe, confiando solamente en Dios por medio de la oración. Y aquí me acuerdo, hermano, esta expresión del apóstol Pedro en el capítulo 6, versos 4 y 5 del libro de los Hechos, cuando suscitó aquel problema y aquella confrontación, hermano, entre los cristianos helénicos y las viudas judías. Pedro, puesto en pie, hermano, dice que no es lógico ni es lícito que ellos se detengan a atender a las mesas, sino que ellos entendían que la función que el Señor le había delegado a ellos era el ministerio de la palabra y la oración. Dos elementos, hermano, que cuando usted los junta, oiga, no hay diablo que aguante eso. Porque esos dos elementos juntos crean una atmósfera, un clima, un ambiente que es la manifestación de lo puro celestial o de lo celestial puro, hermano. Entonces Pedro dice que no es lícito que ellos atiendan a la mesa, sino que se dedican al ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios y de la oración. Ahí están los dos componentes, hermano, de una iglesia triunfante. Ahí están los dos componentes de cualquier ministerio próspero. De cualquier ministerio próspero. Y hablo de prosperidad en el sentido espiritual, hermano. En el sentido de organización, en el sentido de crecimiento. Confiando solamente en Dios por medio de la oración, vio continuamente la provisión divina
para su orfanato en forma milagrosa, sin jamás dar a conocer sus necesidades a nadie más que a Dios. Cuidó a más de 10,000 huérfanos por un periodo de 70 años. Empezó la obra para los niños huérfanos en su propia casa, donde albergaba a 30 niños. La obra continuó creciendo al punto en que fue necesario construir un edificio distinto, terminado en 1849, con la capacidad para 300 niños y niñas. 21 años después, estaban hospedados cerca de 2,000 niños en unos 5 hogares de este mismo tipo. El mayor de los emprendimientos de Müller fue la construcción y mantenimiento de los grandes orfanatos en Bristol, Inglaterra. Comenzó la empresa con solo 2 chelines, es decir, 50 centavos de dólar al día de hoy. Pero en respuesta a la oración, sin dar a conocer su necesidad de los seres humanos, recibió los medios necesarios de parte de Dios y de manera sobrenatural para erigir los grandes edificios y alimentar a los huérfanos día a día durante 70 años. Todo ese tiempo los niños no pasaron un día sin comida. Y el señor Müller, y esto me encantó, hermano, porque esta es la fe que ve resultado. El señor Müller pronunció esto y dijo que si alguna vez faltaba siquiera una comida, él tomaría como evidencia de que Dios no querría que el trabajo continuara. Esto es fe, hermano. A veces la hora de la comida estaba casi a la mano y no sabían de dónde vendría la comida, pero el Señor siempre la enviaba a su debido tiempo durante los 20,000 días o más que el señor Müller tenía a cargo estas casas. En 1836, Müller empezó la institución del conocimiento de las Escrituras para el hogar y el extranjero. Su objetivo era ayudar a las escuelas cristianas, ayudar a los misioneros y hacer circular las Escrituras. Esta institución, sin patrocinio mundano, sin pedir ayuda a nadie, sin contraer deuda, sin comités, sin suscriptores, sin membresía, pero a través de la fe solo en el Señor había obtenido y desembolsado no menos de una suma de 1,5 millones de francos, lo que equivalía hasta este entonces a 7,5 millones de dólares, al momento de la muerte de George Müller. Ahora, hermano, nosotros vemos hoy en día a predicadores que, ejerciendo sus dones, los dones que el Señor le haya dado, y muchas veces añadiéndole a estos dones cierta clase de psicología para manipular la mente o la voluntad de sus oyentes, viven cómodamente, manejan buenos autos, tienen casas valoradas en 4, 5 y hasta 6 millones de dólares. Mientras el mundo grita, no es que usted vaya a vivir incómodo, hermano. No es que usted vaya a vivir incómodo, pero yo no concibo, hermano, a un cristiano viviendo en una casa de 7 millones de dólares. Mientras el mundo grita a voces
a voz en cuello que necesita la palabra de Dios. Todos los hombres de fe, oiga, del siglo pasado, se entregaron por completo a la obra de Dios y todo lo que Dios le dio lo invirtieron en su obra. Los hombres de fe del siglo pasado, yo no le estoy hablando de los hombres de ahora que son hombres de maletines. Y hombres que quieren lucir lo mejor. No es que usted no vista bien, hermano. Vista todo lo bien que usted pueda. Pero sea prudente. Por la mano de este hombre pasaron más de 7,5 millones de dólares. Y todo lo invirtió en la obra de Dios porque él entendía que Dios le estaba supliendo precisamente para que invirtiera eso en su obra. La mayor parte de estos gastos lo invirtió en el orfanato. Al momento de su muerte, el señor Müller, 122,000 personas habían sido enseñadas en las escuelas apoyadas por estos fondos. Y alrededor de 282,000 Biblias y 1,5 millones de Nuevo Testamento habían sido distribuidos por medio de estos mismos fondos. Los hombres de fe, hermano, y nosotros sabemos que hay muchos ministros aquí en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, los que pertenecen a concilio, ya cuando llegan a la edad de 68 años, 65 años, muchas veces ellos piden su retiro que le corresponde porque el concilio al que él pertenecen están pagando su cuota para ir abonando su seguridad social para los retiros de estos ministros, cosa que yo veo acertada. Porque usted tiene que llegar a viejo, hermano. Y cuando usted llegue a viejo, lastimosamente, en la congregación que usted pueda estar, usted no le va a servir con la mayor eficacia como cuando usted tiene toda su fuerza. Y usted sabe que cuando usted llega viejo, aparecen todos los achaques y todas las enfermedades. Porque Dios no nos libra de eso, hermano. No estamos exentos de eso, de las enfermedades, de los dolores, de los achaques. Entonces, para este hombre del que yo estoy hablando ahora, la edad no fue un impedimento para servir a Dios. Hay muchos ministros que se han retirado por asuntos de salud. Han reducido sus actividades ministeriales, quizá un 40% o un 50%, por asuntos de salud. Eso es entendible. Hay otros que se han retirado y siguen en el orden de la predicación, quizá no tan activos, o no son responsables de llevar una congregación o un ministerio porque ya se han retirado y han puesto a otro, aunque ellos sigan sirviendo al Señor. Para Müller, la edad no era impedimento para servir a Dios. A la edad de 70 años, el señor Müller comenzó a hacer grandes giras evangelísticas. Viajó más de 200,000 millas, dándole la vuelta al mundo y predicando en muchas tierras y en varios idiomas diferentes. Con frecuencia hablaba con hasta 4,000 o 5,000 personas. Predicó 3 veces a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Continuó su gira misionera o evangelística hasta los 90 años. Se estima que durante estos 17 años de trabajo evangelístico se dirigió a más de 3 millones de personas. Todos sus gastos fueron enviados en respuesta a la oración de fe. La oración de fe
era lo que este hombre practicaba. Algunas de sus oraciones no habían sido contestadas tan rápido, pero fueron contestadas todas. Él oró por más de 50 años por 2 hombres, hijos de un amigo, para que se convirtieran a Dios. Un poco después de su muerte, ambos hombres aceptaron a Jesús como su Salvador y su Dios. Uno de ellos se convirtió en el funeral de Müller. Müller decía que cuando Dios le inquietaba para orar, lo que fuera, él no se daba por vencido hasta que la oración fuera contestada. En su vida, y esta parte me gusta, hermano, porque el hecho de que usted tenga los dones no significa que usted no tenga que leer la Biblia. Es todo lo contrario. Mientras más dones usted tiene, más profundidad y más responsabilidad tiene usted de conocer la palabra de Dios, porque son las palabras de Dios las que van a nutrir ese don para que usted o sus enseñanzas, su predicación o la función que usted ejerza tenga mayor eficacia. La palabra de Dios es el sostenimiento, no solamente de los dones, sino de cualquier ministerio que se pueda ejercer dentro o fuera de las congregaciones. En su vida, este hombre leyó más de 200 veces la Biblia. Escuche, cuando yo le digo que leyó más de 200 veces la Biblia, le estoy diciendo que leyó la Biblia completa más de 200 veces. 50 de ellas de rodillas antes de su muerte. Cuando un periodista le preguntó que si le gustaría hacer algo de rodillas, respondió: leer más de la Biblia, porque todavía no conozco de la excelencia de mi Cristo. Quiere decir, hermano, que el hombre que leyó 200 veces la Biblia y 50 veces de rodillas, dice que si a él le gustaría hacer algo de rodillas, dice que sí, que le gustaría leer la Biblia, porque no conoce todavía tanto sobre la excelencia de su Cristo. Müller fue un hombre de oración hasta la muerte. Fue encontrado sin vida, hincado en su habitación el 10 de marzo de 1898, dejando como ejemplo su fe en la providencia de Dios, teniendo pleno conocimiento y certeza en que Dios no desampara a los suyos. De eso yo estoy claro, hermano, de que Dios no desampara a ninguno de sus hijos, ni desampara su obra tampoco. Lo vemos a través de las Escrituras y lo vemos también a través de la historia. Hoy estamos hablando de la historia de este gran siervo de Dios, hombre que Dios rescató, dicho sea de paso, nacido en un hogar cristiano, aunque tuvo una juventud poco descarriada, pero volvió otra vez al redil del Señor. Hoy le voy a hablar también sobre la vida de un hombre en su mini biografía, sobre la vida de un hombre que también nació en un hogar cristiano, en este caso en un hogar metodista, pero también vivió una vida un poco desajustada hasta que la palabra de Dios, hermano, hizo eco en su corazón. Un hombre que hasta el día de hoy, cuando se habla de misiones, se tiene que hablar de este hombre. Porque este hombre, Dios lo llevó a romper todos los parámetros establecidos o conocidos para su tiempo, a quien se le considera un misionero radical por lo que él impuso, por la forma de trabajo, por su visión. Le quiero hablar, hermano, en la mini biografía de Hudson Taylor,
quien nació en 1832 y murió en 1905. Misionero inglés en la China. Gastó 5 años traduciendo el Nuevo Testamento al dialecto Nippon o al mandarín. En su muerte en 1905 él había fundado, hermano, en China 205 estaciones, o podríamos decir 205 congregaciones, por así decirlo, con 899 misioneros y 125,000 cristianos chinos en la misión interior de la China. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Mientras la mayoría de las organizaciones existentes en ese tiempo se radicaron en parte de las capitales chinas, Dios instó a este hombre a ir al interior, a la parte más remota, a donde nadie quería ir. Dios lo instó a él a ir a estos lugares inhóspitos, difíciles, peligrosos. Y Dios lo instó a él a hacer esta obra. Decía él debe mover hombres de Dios por la oración. Esa era la filosofía de Hudson Taylor, primer misionero al interior de la China y fundador de la misión del interior de la China. A partir de ese día de diciembre, cuando yo del cielo, siendo un adolescente, anda por mí a China, este joven inglés partió para probar su filosofía, lo que hizo exitosamente y milagrosamente crea algunas de las lecturas más emocionantes de los registros del evangelismo. Escúcheme. En algunas de las biografías de este hombre no se menciona el hecho de que él escuchara en un momento determinado, como él lo especifica en su biografía, que escuchó esa voz que le dijo, anda por mí a China. Pudo haberla escuchado de forma audible y pudo haberla escuchado en su espíritu. Porque le doy un adelanto, hermano. Este hombre nace en un hogar metodista, donde la madre y el padre, antes de que él naciera, la oración que ellos hacen y la consagración que ellos le hacen a este hombre antes de nacer, siendo niño, es que Dios le permita ser un misionero que vaya precisamente a la China. Quiere decir que al igual que Ana, con el problema que tenía ya con Samuel, Penina y Elcana, cuando no podía darle hijo al Cana, no le quedó de otra, hermano, porque Dios sabe, controla el tiempo y las circunstancias para canalizar las cosas como Él quiere. Le cerró el vientre a Ana, de tal forma que Ana fuera condicionada por esa situación para tener que ir a clamar a Dios como el único que podía resolverle su problema. Y en la desesperación, porque Dios le resuelva su problema, Ana trae una palabra de confesión y de compromiso. Dos cosas importantes, hermano. Los cristianos no tienen derecho a decretar. Los cristianos no tienen derecho a decretar, pero sí tienen la potestad de declarar la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. De lo que él había creído, de eso él hablaba. Dios le ha dado la potestad a la iglesia de que pueda declarar
su palabra, no lo que usted crea, hermano. Usted puede declarar la palabra de Dios. ¿Y cómo yo declaro la palabra de Dios? Pues mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque usted no pueda volar como Superman, que no es lo que dice el texto. Usted no puede parar un tren con una simple orden. Usted no puede parar un auto que viene a 100 millas por hora. Pero cuando Pablo dice que él todo lo puede en Cristo y declara esa palabra, le está hablando de todo lo que tiene que ver en el orden espiritual. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Entonces nosotros declaramos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nosotros declaramos que fuera de Cristo no hay vida. Nosotros declaramos que en Cristo tenemos resurrección. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Nosotros no decretamos porque no somos reyes. Declaramos. Y esta mujer declaró y se comprometió con Dios de ofrendarle a su hijo, a su primer hijo, si le daba un hijo. Y créame, hermano, que Dios que llevó a Ana hasta ese umbral para que ella pueda confesar y comprometerse con Dios. Era la persona que Dios, hermano, en el tiempo había determinado para que se instituyera el sacerdote que existía en ese momento. Pronunciación y compromiso. Aquí los padres de Hudson Taylor, hermano, hacen esa oración comprometiéndose con Dios a instruir al niño en su carrera. Porque la iglesia, hermano, no está para educar nuestros hijos ni para formar nuestros hijos. Quienes tenemos esa responsabilidad somos nosotros como padres de formarlo en los hogares. Nosotros tenemos que darle formación cristiana a nuestros hijos. Formación cristiana, hermano, a través de la Biblia y formación cristiana a través de la vivencia de la Biblia. Porque si usted le habla de la Biblia a sus hijos y usted no vive lo que la Biblia dice, ellos van a detectar el grado de hipocresía suyo. Y al detectar ese grado de hipocresía suyo, lo que van a hacer es que se van a alejar. Porque el peor ejemplo que tienen es a usted que está delante de sus hijos y sirviendo o hipotéticamente sirviendo a sus hijos. En nombre de Dios. Porque eso ellos lo perciben. Acuérdense que lo que usted siembra en la mente de sus hijos, Dios va a utilizar esos recursos que usted le ha inyectado a ese niño, le ha transmitido a ese niño, para luego llamarlo. Dios llama a través de su palabra. Dios llama a sus hijos a través de su palabra. Y yo espero que usted entienda eso, hermano. No, yo nací oiga, nadie nace siendo cristiano. Usted puede nacer en un hogar cristiano. Y usted puede ser más hijo del diablo que el diablo naciendo en un hogar cristiano. Porque hay hogares que solamente tienen el nombre de cristiano. Pero lo que viven ahí es una jauría de lobos y leones que no tienen nada que ver con el evangelio, hermano. Aunque anden con una Biblia, tengan un rostro de piedad. Hay gente hay niños, hermano, que salen más hijos del diablo que el mismo diablo. De muchos hogares que se dicen ser cristianos y después, pero que ese niño que yo no, hermano, mire a ver el ejemplo que usted le dio. Y ahora somos capaces de culpar al diablo. La peor queja, hermano, que el diablo tiene ante Dios. Ya el diablo no es un acusador, el diablo se siente acusado por los mismos cristianos. Porque todo lo que le pasa es el diablo. Y a veces el diablo no está ni por ahí, a veces es usted. Dios le ha dado la herramienta a usted como padre. Dios le ha dado la herramienta para que usted eduque y forme sus hijos. Así como lo instituyó por medio de Moisés al pueblo de Israel y después se lo repitió por medio de Josué, repetirá
esto a tus hijos en el camino, al acostarte, al levantarte, al sentarte a la mesa, se las repetirá y cuidará de hacer conforme a lo que tu siervo Moisés te mandó. ¿Y qué fue lo que Moisés mandó? Lo que Dios determinó que Moisés mandara. Vivan la palabra de Dios. Ahora, este hombre nace en un hogar cristiano. Lo único que Dios hizo, hermano, fue traer esa oración que hicieron sus padres y recordársela a este hombre, ya sea en su espíritu, ya sea de una forma audible. Jamene Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832 en un hogar cristiano. Ya dije que era metodista. Dicho sea de paso, los pentecostales, hermano, no existían en ese entonces, porque los pentecostales son del año 1900. El movimiento pentecostal nace en el año 1900. Aquí lo que nosotros vemos, hermanos, son metodistas, presbiterianos, luteranos, que son los movimientos más grandes que se desarrollan en Europa. Su padre era un farmacéutico en Bashley, Inglaterra, y un predicador que en su juventud tuvo fuertes cargas por la China. Aquí vemos, hermano, que ya el padre transmite al hijo el deseo que él tenía de ser un misionero para la China. Cuando Hudson tenía solo 4 años de edad, asombró a todos con esta frase: cuando yo sea hombre, quiero ser misionero en la China. La fe del padre y las oraciones de la madre significaron mucho. Antes de que él naciera, ellos habían orado, consagrándolo a Dios precisamente para este fin. Escúcheme. Hoy nosotros hemos roto hasta cierto punto el diseño de Dios con respecto al hogar. Yo sé que vivimos, hermano, en un tiempo en que es necesario muchas veces que ambos padres trabajan. Pero yo soy de lo que pienso y prefiero mantener el modelo de Dios. Porque cuando ambos padres trabajan, ¿quién le educa a sus hijos? ¿Quién enseña a sus hijos? Aquí en Estados Unidos, hermano, como en Europa, sistemáticamente aquí en Estados Unidos sobre todo, hermano, los hijos no son de los padres, los hijos son del Estado. Y si usted permite que el Estado le eduque y le forme a sus hijos, usted tiene un problema enorme, porque los valores que le van a enseñar no son los valores a los que usted responde moralmente. No son los valores a los que usted responde en términos de espiritualidad o formación. Entonces las madres que por lo general, hermano, y no me vaya a acusar de machista ahora. No, hermano. No me vaya a acusar de machista. Si usted tiene la posibilidad de trabajar, trabaje y que el hombre eduque a sus hijos. Una de dos. Porque cuando ambos trabajan, alguien le está educando a sus hijos y no se la está educando de la forma correcta. La educación y la formación sale desde el hogar. La formación académica, hermano, se da en las escuelas, donde usted va a aprender números, aritmética, matemática, historia, geografía y todo eso. Eso lo dan en la escuela. Pero la educación, la formación, los modales, la buena conducta, se enseña en el hogar. Lastimosamente, hermano, hay muchas madres que saben más de los culebrones venezolanos y los culebrones mexicanos, de telenovela y de casos cerrados, que lo que de la Biblia tienen que enseñar. Entonces paran más oyendo disparates que lo que
ellos tienen que enseñarle a sus hijos, llenando su corazón, hermano, de basura. Y usted me va a decir que usted le va a enseñar buenos modales a sus hijos cuando su corazón está siendo lleno de basura. Entonces las madres tienen que jugar el rol en el diseño de Dios. Ustedes no solamente son la media naranja del hombre, y yo no podría decir, hermano, el aspecto del complemento. Yo creo que las mujeres, hermano, son más del complemento. Yo creo que las mujeres tienen el 60% y el hombre tiene el 40%. Entonces, juegan un rol sumamente importante en la estabilidad y en el buen funcionamiento del hogar, porque son las que administran realmente el hogar. El hombre, hermano, no quiero que me malinterprete. Usted es el sacerdote de la casa. Usted es el profeta de la casa. Usted es el anciano de la casa. Usted es el querubín, como quiera usted quiera llamarse. El proveedor de la casa, porque Dios lo ha puesto a usted como corona. Pero fíjese que quien le lustra la corona a usted es precisamente la mujer. Porque muchas veces no sabemos ni dónde ponemos la corona, hermano. Y la mujer tiene que buscarla y colocarla en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, de los 2 hemisferios que tenemos, escúcheme, de los 2 hemisferios que tenemos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, solamente nos funciona el hemisferio derecho, que es la parte racional. Por eso nosotros, cuando una mujer nos está hablando, contándonos algo, nosotros queremos que vaya al grano y nos diga justamente lo que es. Cuando la mujer comienza a hablar de detalle, eso desencaja al hombre, porque el hombre es racional. Entonces a la mujer, como le funcionan los 2 hemisferios, es el único ser, hermano, que puede hablar, cocinar, darle el biberón al niño, trapear, fregar, mirar que la llave se... Es el único ser que puede hacer eso. Cuando usted pone al hombre a hacer eso, lo que tiene es un desastre. Entonces las madres tienen que preocuparse sobre todo sobre la educación y formación de sus hijos. Aquí vemos, hermano, la respuesta de un niño a la oración de 2 padres que en acuerdo oraron a Dios para consagrar la vida de este niño antes de nacer. Nosotros, hermano, tenemos la costumbre de cuando los niños nacen irlos a presentar. Y llevamos a veces en algunas congregaciones piden testigos, que si los padres faltan, esos testigos se van a hacer responsables. En el mundo se le llamaba padrino, hermano. Pero nosotros a veces se nos olvida que en esa ceremonia se nos dice que la responsabilidad nuestra es educar y formar a nuestros hijos conforme al carácter que Dios ha formado en nosotros, o conforme al carácter de Dios en las Escrituras. Y le metemos de todo al niño, menos la palabra de Dios. Sin embargo, pronto el joven Taylor se volvió mundano. Aquí tenemos el problema, hermano, cuando los muchachos llegan a los 15, 16, 14 años, que llegan a ese momento de rebelión, que no quieren ni escucharlo a usted, ni oír a Dios, ni oír a nadie. Ahí hay un problema serio. Entonces, este hombre que Dios hizo, esta magnífica obra, no está exento de esto. Ni esta familia que oraron a Dios y consagraron la vida de este hombre, de este niño y de este hombre, no están exentos de pasar, hermano, por este valle sombrío. Sin embargo, pronto el joven Taylor se volvió un mundano, escéptico, que no creía, hermano. Él decidió disfrutar su vida. A los 15 años entró en un barco local y trabajó como empleado menor, donde por supuesto él era un joven bien dotado y alegre. Llegó a ser muy popular. Los amigos mundanos le ayudaron a ser burlón y grosero. En 1848 dejó el barco para trabajar en la tienda de su padre. Escúcheme.
Y yo quiero que usted entienda, hermano, que el diablo también tiene su mensajero. El diablo tiene su mensajero. El diablo tiene su orquesta y tiene sus coritas para aplaudirle hasta los malos chistes que suelen hacer aquellos que tienen un llamado de Dios, que tienen la semilla de Dios sembrada. Entretenerlo, por así decirlo. Entonces, aquí vemos a este joven, hermano, que fue consagrado al Señor, que él decidió vivir su vida. Y Satanás le puso a su lado jóvenes que lo ayudarían todavía más a la sublevación y a la negación del Dios de sus padres. Estos son momentos buenos, hermano, porque nos ayudan a nosotros a depender exclusivamente de Dios y a descansar en Dios. Usted no convierte a nadie. Ahora, usted sí puede descarriar a la gente. Convertirlo no lo convierte, pero descarriarlo sí. Aquí el que convierte es Cristo. El que llama es Cristo, el que convence es Cristo a través del Espíritu Santo. Ellos no tuvieron exento, hermano, de esto. Sin embargo, pronto el joven Taylor se volvió mundano y escéptico. No creía en Dios ni creía en el Dios de sus padres. Pero, hermano, Dios, nosotros confiamos y hablamos de la soberanía de Dios, aunque muchas veces no entendemos lo que es la soberanía de Dios. Dios traza su plan y traza su línea. Y no importa, hermano, lo que quieran hacer la potestad de los principados, Dios ha determinado que eso pase así y va a pasar así, quiera usted o no quiera. Y la posición nuestra es aceptar el designio de Dios sobre nuestra vida. Dios ha marcado, hermano, el tiempo, el crono de su tiempo, Dios lo ha marcado. Y cuando le tocó, le tocó. Y aunque nosotros quisiéramos tenerlo con nosotros, que tuvieran, ok, esos son deseos, pero está establecido que el hombre nazca y muera, hermano. Y durante esa vida de existencia, Dios plantea situaciones a fin de que nosotros podamos crecer en la fe. Estos hombres, hermanos, que tuvieron el don de fe, o los que tienen el don de fe, no es que tienen el don de fe y aparecen como Sansón. No, olvídese de eso. Y vuelvo a repetir, hermano, y a poner a Abraham como ejemplo de todo ello. Dios llamó a Abraham, pero no fue Abraham que salió de Ur de los Caldeos, fue su padre que salió. Abraham no sacó a Sara, fue el padre de Abraham que lo sacó a él y a Sara y a Lot y al padre de Lot de Canaán. Y lo sacó de Ur de los Caldeos y salió camino a Canaán, y camino a Canaán murió, y murió el papá de Lot, y Abraham cargó con el sobrino. Y durante el camino Dios, hermano, le puso varias situaciones a Abraham, hasta que el día de hoy nosotros hablábamos de Abraham como el padre de la fe. Nació como un niño y se hizo un hombre en la fe. La fe que no es ejercitada es una fe que no crece. Y de la única forma que la fe crece, hermano, es precisamente mediante las encrucijadas que hasta el mismo Dios nos pone. Miren la encrucijada que le puso ahí a estos tres jóvenes en el tiempo de Daniel. ¿Usted cree que eso salió de los bolsillos de Nabucodonosor? No, hermano. Fue Dios que puso eso en el corazón de Nabucodonosor, pero fue Dios también que condicionó a estos jóvenes a la negación que ellos postularon. Y esa negación de hoy nos sirve a nosotros como ejemplo para no negar a aquel en quien nosotros hemos creído. Ellos confesaron la soberanía de Dios, y al confesar la soberanía de Dios también se dijeron a sí mismos: Dios puede librarnos de tu mano, y si no nos libra, pues que no nos libre. Sigue siendo la soberanía de Dios, hermano. Esa es la parte que usted tiene que entender. Si Dios lo libra, amén, y si no lo libra, también, amén.
Entonces nosotros debemos entender la soberanía de Dios y aceptar la soberanía de Dios, no importa cuán dura parezca. Mientras más dura parezca o mientras más dura sea, créame que más va a crecer usted en la fe. Nadie crece ni fortalece su carácter durmiendo en un colchón de agua o en un colchón de esos que ahora promueven que le dan masaje, que por cierto son muy buenos. Pero nadie fortalece su carácter hasta que usted no prueba el suelo, hermano, lambe el suelo, se tira en el suelo, duerme en el suelo, le quitan todos los recursos. Hasta que no llegue ese momento, usted no crece en la fe y en la dependencia de Dios. Cuando se le quiten los amigos de al lado, lo que le proveen, entonces usted comienza a depender del Señor y comienza a creer en fe lo que Dios ha dicho y a pronunciar en fe y a declarar en fe la palabra de Dios. No he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Ya esos son los textos que nos aprendemos, hermano. Nos aprendemos y buscamos todas las promesas del Señor para recitárselas al Señor. Entonces usted está declarando la palabra del Señor. Lo que lo llevó a usted a esa encrucijada, a esa situación, a tener que aprender por fuerza la palabra de Dios, es precisamente la situación en la que Dios le ha metido. Y muchas veces en la que usted se mete solo. Ahora bien, su conversión y su llamamiento. Quiero leerle esto, hermano, y dejarlo para proseguir el próximo miércoles hablando de la historia de este hombre, de este gran hombre en Dios, o de este hombre que Dios lo hizo grande. Porque todos los hombres son pequeños, Dios lo hace grande, hermano. Su conversión y llamamiento. Su conversión es una historia asombrosa. Una tarde de julio de 1849, cuando tenía 17 años, entró en la biblioteca de su padre, porque el padre era un lector, hermano. Era un hombre consagrado a la palabra de Dios, era un hombre que investigaba la palabra de Dios. Echaba de menos a su madre que estaba lejos y quería leer algo para pasar el rato. Esa circunstancia, hermano, la permitió Dios, la planificó Dios, porque en esa circunstancia, ahí en esa circunstancia era que Dios iba a tratar con este muchacho. Este muchacho, cuando entró a la biblioteca de su padre, tomó un folleto evangelístico que le pareció interesante. No pudo coger otro libro, hermano, cogió un folleto evangelístico que a él le llamó la atención. Con el siguiente pensamiento, así decía el título del folleto que él tomó: debe haber una historia al principio y un sermón o una moraleja al final. Parece que él cogió un mensaje, un folleto de eso de predicación, hermano. A lo que él dijo: me quedo con lo primero, es decir, con la historia, y dejaré lo otro para aquello a quienes le interese, es decir, el sermón o la moraleja. Pero al llegar a la expresión, la obra consumada de Cristo, escúcheme, hermano, cuando él llegó a esa expresión, la obra consumada de Cristo, fue la palabra que el Espíritu Santo tomó y la activó en él. Entonces él recordó la palabra del Señor cuando dijo: consumado es. Y esa palabra que él recordó que el Señor dijo consumado es, le llamó la curiosidad de qué era lo que el Señor estaba consumando, que muchos cristianos no saben ni siquiera qué fue lo que el Señor consumó. Y se planteó la pregunta: ¿qué es lo que está consumado? La respuesta tocó su corazón y recibió a Cristo como su Salvador y Señor. Ya iba a decir primera de Proverbios, pero resulta que Proverbio no tiene primera. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 6, dice: instruye al niño en su carrera, y cuando sea
adulto o sea viejo, no se apartará de ella. No importa, hermano, si sus hijos están descarriados, si sus hijos son rebeldes a Dios, siga orando por ellos. Siga dándole un ejemplo de vida cristiana a ellos. Y el Señor, en el momento que Él considere, va a activar esa palabra que usted o algún predicador o algún pastor haya sembrado en su corazón y la hará germinar en su tiempo, como Dios hizo con este joven, precisamente con la interrogante: ¿qué es lo que está o lo que él consumó? Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta el viernes cuando continuaremos hablando sobre los profetas de Israel. Discúlpeme, hermano, el viernes creo que es día primero. 31. Es 31, para entrar al día primero. Entonces, será otra vez, hermano, hasta el domingo, cuando seguiremos hablando sobre el celo y la pasión por la obra de Dios, basada en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús.